Buenos días, profesor. En este trabajo hablaremos sobre las proteínas y las enzimas. Partiendo por las proteínas, estas son moléculas grandes y complejas que cumplen funciones críticas en el organismo. Realizan la mayor parte del trabajo de las células y son necesarias para estructura, función y regulación de los órganos y tejidos del cuerpo. ¿Cuántos aminoácidos pueden conformar una proteína? Una proteína puede llegar a estar conformada por hasta miles de aminoácidos. Las proteínas ahora sabemos que son sintetizadas dentro de la célula mediante acción en conjunto del ARN y el ADN, generando una cadena lineal de aminoácidos única para cada proteína. Los aminoácidos que un organismo no puede sintetizar y que por tanto tienen que ser suministrados con la dieta se denominan aminoácidos esenciales, y aquellos que el organismo puede sintetizar se llaman aminoácidos no esenciales. Para la especie humana son esenciales 8 aminoácidos: la treonina, la metionina, la lisina, la valina, la triptófano, leucina, isoleucina y fenilalina. Las proteínas están compuestas por átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Además pueden contener azufre y en algunos tipos de proteínas fósforo, hierro, magnesio y cobre, entre otros elementos. Las unidades básicas que conforman a las proteínas son los aminoácidos. Su denominación corresponde a que se forman por un grupo amino y otro carboxilo, que se unen a un carbono. Las dos valencias del carbono quedan saturadas por un átomo de hidrógeno y con un grupo químico variable, el que se denomina radical. Existen 20 tipos de aminoácidos distintos, cada uno de los cuales viene caracterizado por su radical. Se llama enlace peptídico a la unión de dos aminoácidos mediante la pérdida de una molécula de agua entre un grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxilo del otro. El resultado es un enlace covalente CONH. El enlace peptídico solo permite formar estructuras lineales, sin ramificaciones, que se denominan péptidos. Estas estructuras son muy estables, pues los enlaces peptídicos son covalentes. Todos los péptidos tienen un grupo amino en un extremo y un grupo carboxilo en el otro. Todas las proteínas poseen una estructura química central, que consiste en una cadena lineal de aminoácidos. Lo que hace distinta a una proteína de otra es la secuencia de aminoácidos de que está hecha. A tal secuencia se le conoce como estructura primaria de la proteína. Al referirnos a la estructura primaria de las proteínas nos estamos refiriendo a la secuencia de aminoácidos, es decir, el acomodamiento uno por uno de los aminoácidos que forman la proteína, unidos mediante enlaces peptídicos. En este punto se considera la proteína como una cadena de aminoácidos sin que ésta se haya plegado de ninguna forma. Una cadena de aminoácidos no se mantendrá lineal, sino que comenzará a plegarse a medida que se vaya formando. Luego de que se forma la estructura primaria, estas cadenas comienzan a crear dos tipos de estructura, alfa hélice y beta plegada. Alfa hélice. En esta estructura la cadena polipeptídica se desarrolla formando una estructura en espiral. Cada vuelta de la hélice está estabilizada por enlaces de hidrógeno que se forman entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino de otro aminoácido, que está a 4 residuos más adelante en la secuencia. Esta configuración permite que la hélice sea compacta y muy resistente. Las hélices alfa son elementos comunes en las proteínas globulares y están involucradas en muchas funciones biológicas. Beta plegada. Esta estructura se forma cuando dos o más segmentos de la cadena polipeptídica se alinean lado a lado, ya sea en la misma dirección o en direcciones opuestas. Los enlaces de hidrógeno entre los segmentos estabilizan esta estructura. Las hojas beta pueden aparecer planas o ligeramente acordeonadas y son típicas en muchas proteínas fibrosas, como aquellas que forman estructuras de soporte en células y tejidos. El plegamiento tridimensional completo de una cadena polipeptídica única que da como resultado una estructura compacta y funcional. Esta estructura se estabiliza por diferentes tipos de interacciones y enlaces, incluyendo enlaces de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas, puentes de disulfuro y enlaces iónicos. La estructura terciaria es esencial para la función biológica de la proteína, ya que determina la disposición espacial de los sitios activos y otras regiones funcionales. Estructura cuaternaria. Es el nivel de estructura que presentan algunas proteínas compuestas por más de una cadena polipeptídica o subunidad. Estas subunidades pueden ser idénticas o diferentes y se asocian con conformar un complejo funcional. La estructura cuaternaria es importante para la función de proteínas como la hemoglobina, que contiene 4 subunidades que cooperan para transportar oxígeno en la sangre. Complejos supramoleculares. Los complejos supramoleculares son estructuras que se forman por la unión no covalente de varias moléculas individuales para crear una entidad más grande y compleja. Las proteínas pueden participar en la formación de complejos supramoleculares, contribuyendo a diversas funciones biológicas. Por ejemplo,
Ribosoma. Los ribosomas son complejos supramoleculares formados por proteínas y ARN ribosomal. Son responsables de la síntesis de proteínas en las células y están compuestos por dos subunidades, una mayor y una menor, que se unen durante el proceso de traducción del ARN mensajero en las proteínas. La desnaturalización es un proceso en el que la estructura tridimensional de la proteína se deshace y de esta manera pierde su función biológica. La desnaturalización puede ocurrir por varios motivos, siendo las principales causas de desnaturalización por acción química y por la temperatura. ¿Se pueden producir enfermedades por un mal plegamiento de proteínas? La respuesta es sí. Asociada también a un plegamiento incorrecto se encuentra toda una categoría de disfunciones celulares conocidas con el nombre genérico de amiloidosis, en las que los plegamentos incorrectos conducen a la formación irreversible de agregados fibrilares insolubles llamados amiloides, los cuales interfieren con el desarrollo de las diversas funciones celulares. Algunos ejemplos serían el Alzheimer y la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Ciertas proteínas pueden actuar como agentes infecciosos debido a esto. Enzimas. ¿Qué son las enzimas? Primero que todo, todas las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas, ya que estas están conformadas por las estructurales, los anticuerpos y las enzimas. Nosotros nos enfocaremos en estas últimas. Bueno, las enzimas son proteínas especializadas que actúan como catalizadores biológicos, acelerando las reacciones químicas en los organismos vivos sin ser consumidas en el proceso. Son esenciales para casi todas las actividades metabólicas, regulando y facilitando una variedad de procesos celulares desde la digestión de los alimentos hasta la síntesis de moléculas importantes. Su importancia radica en su capacidad para aumentar la velocidad de las reacciones químicas, lo que permite que ocurran a tasas compatibles con la vida. Sin las enzimas, muchas de estas reacciones serían demasiado lentas para sostener la vida. Y las enzimas poseen una estructura tridimensional única y altamente específica que les permite interactuar con sus sustratos de manera precisa. Esta estructura tridimensional, determinada por la secuencia de aminoácidos en su cadena polipeptídica, es fundamental para su función catalítica. El sitio activo de las enzimas, una reacción específica donde se une el sustrato, está conformada por ciertas características químicas y topográficas que complementan la estructura del sustrato. Esta complementariedad estructural facilita la formación del complejo enzimo-sustrato y la catalización de la reacción química. En resumen, la estructura tridimensional de enzimas es esencial para su función catalítica, ya que determina su capacidad para reconocer y unirse a los sustratos de manera específica. ¿Qué tipos de enzimas existen? Existen diferentes tipos de enzimas, ya que tienen diferentes tipos de reacción sobre los sustratos. Estos son los oxidorreductasas, que catalizan las reacciones de oxidorreducción, donde se transfieren electrones entre sustratos. Las transferasas catalizan la transferencia de grupos funcionales como grupos metilo, fosfato o amino entre diferentes moléculas. Las hidrolasas catalizan la ruptura de enlaces mediante la adición de agua. Las liasas catalizan la ruptura de enlaces sin la adición de agua, formando nuevos enlaces dobles o simples. Las isomerasas catalizan la isomeración de sustratos, es decir, la conversión de una molécula en su isómero estructural. Las ligasas catalizan la unión de dos moléculas mediante la formación de nuevos enlaces covalentes, también se conocen como sintetasas. Usos en la medicina. Algunas enfermedades se deben a la deficiencia de una enzima específica en el cuerpo. En estos casos se pueden administrar enzimas exógenas como terapia para reemplazar o aumentar la actividad enzimática deficiente. Un ejemplo común es la terapia de reemplazo enzimático para la enfermedad de Gaucher y la enfermedad de Fabry. Igualmente, algunas enzimas se utilizan directamente como fármacos para el tratamiento de enfermedades. Por ejemplo, la enzima lisozima se utiliza para tratar infecciones bacterianas y la enzima fibrinolítica se utiliza para disolver coágulos sanguíneos en casos de accidente cerebrovascular isquémico. ¿Qué parámetros pueden desnaturalizar las enzimas? La actividad enzimática puede ser afectada por diversos factores como temperatura, pH y concentración. Primero que todo debemos saber que las enzimas funcionan en un pH y temperaturas específicas y bajo condiciones que no son las óptimas una enzima puede perder su capacidad de unirse a un sustrato. Como por ejemplo, el pH de cada enzima tiene un rango óptimo de pH. Cambiar el pH fuera de este rango hará más lenta la actividad de la enzima. Valores de pH extremos pueden causar la desnaturalización de la enzima. Y al aumentar la temperatura generalmente acelera una reacción y bajar la temperatura la hace más lenta. Sin embargo, temperaturas extremadamente altas pueden causar que una enzima pierda su forma, es decir, que se desnaturalice y deje de trabajar. Gracias.